Bueno, pues el tema que vamos a comenzar a desarrollar un poco más es lo referente a balanza de pagos dentro de la materia de finanzas internacionales. ¿Qué pretendamos lograr dentro de este tema de balanza de pagos? Bueno, pues vamos a tratar de entender la importancia de la contabilidad de la balanza de pagos para la formulación de políticas económicas y la toma de decisiones. Vamos a tratar de distinguir entre las tres cuentas de la balanza de pagos, analizar los principales rubros de la cuenta corriente de México, comprender el sesgo hacia el déficit de la cuenta corriente en México, entender los componentes de la cuenta de capital y su importancia para la economía mexicana, apreciar la importancia de las reservas internacionales y analizar los factores que determinan el tamaño adecuado de ellas para un país como México. Definir el déficit en la balanza de pagos y sus implicaciones en la economía. Determinar el nivel óptimo de endeudamiento para un país. Relacionar la cuenta corriente con el ahorro interno y la inversión. Y por último, comprender por qué las dificultades de la economía mexicana se derivan del insuficiente ahorro interno y un proceso inacabado de reforma estructural. Parte de esto ya lo habíamos mencionado en una materia anterior. Ya habíamos hablado de llegar hasta este punto de cómo estaba la cuestión de la balanza de pagos. Sin embargo, bueno, pues tenemos que ahondar más, pero ahora desde el punto de vista de ver cómo afecta a un país. Vimos de manera general cómo ocurría ese tipo de situación. Como principal objetivo de revisar la balanza de pagos, pues es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formar políticas monetarias, fiscales y comerciales. En ese caso, pues además del país, pues tal vez estamos pensando en que esa información sería para una empresa o quizás para usted mismo para tener una idea más completa de lo que es lo que sucede dentro del mundo, ¿verdad? Y pues poder pensar qué tipo de políticas son necesarias si haya que aplicar políticas monetarias, fiscales o comerciales. Ahora, el análisis de balanza de pagos, ¿qué nos permite? Bueno, pues eso nos va a permitir determinar la oferta y la demanda de las divisas. Recuerden que un punto importante dentro de las finanzas internacionales es el tipo de cambio. Entonces vamos a estar concentrando en las divisas, que fue una pregunta que yo les puse en el examen pasado y que todo el mundo afortunadamente la puso correctamente, que era el control de cambio. Además, tener una idea de los movimientos futuros del tipo de cambio. La demanda de divisas en ocasiones rebasa la oferta. Y bueno, pues en ese caso, cuando la demanda rebasa la oferta, pues es lógico que sigue las leyes de oferta y demanda y podemos esperar que haya una depreciación de la moneda, en ese caso de México, ¿verdad? Y vamos a plantear un diagrama donde revisamos eso de la balanza de pagos. Aquí les pongo el diagrama donde nos centramos en la balanza de pagos. Y lo primero que les marco aquí es que las expectativas que tenemos en el futuro de nuestras divisas, pues ¿de qué depende? Pues va a depender de nuestra balanza de pagos. Es decir, tenemos que tener un conocimiento sobre la balanza de pagos para poder darle certidumbre a nuestras expectativas en el futuro. Eh, ¿Qué otro aspecto importante? Pues vamos a revisar cómo está la cuestión de la competitividad. ¿La competitividad en dónde?
Bueno, pues como estamos hablando de finanzas internacionales, pues tenemos que ver la competitividad internacional. Pues eso va a ser un, un- un elemento que va a influir en nuestra balanza de pagos. ¿Cómo está la competitividad o qué tanta competencia hay a nivel internacional? Pero además de revisar qué aspectos afectan nuestra balanza de pagos, bueno, pues ahora lo que nos interesa es cómo la balanza de pagos en qué afecta a otros factores. ¿Cómo qué factores? Bueno, pues la oferta, la balanza de pagos va a determinar la oferta de divisas. Es decir, depende cómo está la situación con respecto a las exportaciones e importaciones y cuál es el saldo final de esta para poder decir cuánto tenemos de disponibles de divisas para cualquier uso que deseemos. ¿En qué más nos afectaría nuestra balanza de pagos? Bueno, pues por supuesto, dependiendo de la balanza de pagos, también podemos decir que va a afectar cuánta demanda vamos a tener. Por un lado, la oferta de divisas y por otro lado determina también la demanda de divisas. Entonces, vamos a tener claro en esto que cuando de resultado, como resultado de la balanza de pagos, del saldo, vamos a poder determinar nuestra oferta, ¿sí? Cuánto podemos vender de divisas hacia los usuarios. Y también, pues probablemente si tenemos un saldo en contra, pues que también a su vez podamos nosotros solicitar divisas del mundo, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente aquí al establecer la oferta y la demanda de divisas como resultado de la balanza de pagos, ¿a qué nos llevaría? Bueno, pues definitivamente, ya que hablamos de oferta y demanda de divisas, pues esto va a determinar definitivamente el tipo de cambio. Lo repetimos. Para dar un tratamiento a la balanza de pagos, tenemos que considerar dos elementos importantes. ¿Qué expectativas observamos en el futuro? ¿Sí? En diferentes ámbitos. Y cómo está la competencia a nivel internacional. Puesto que eso va a afectar nuestra balanza de pagos. Recordemos que la balanza de pagos son las exportaciones y las importaciones, principalmente. Aun cuando se manejan a través de cuatro cuentas. Pero la balanza de pagos, una vez que hagamos el tratamiento, el resultado va a afectar qué oferta nosotros tenemos disponible de divisas o además si nosotros requerimos de divisas adicionales, por lo cual decimos que afecta la demanda de divisas. Y ya hacia el interior, pues podemos decir que si estamos jugando con la oferta de divisas y la demanda de divisas, esto va a determinar cuál es el tipo de cambio que se va a tener. La balanza de pagos nos va a permitir saber si tenemos algún desequilibrio externo, ¿sí? Y pues vamos a revisar también sus causas. Los desequilibrios en la balanza de pagos son la principal razón por la que países como México no puede lograr un crecimiento económico alto y sostenido. Necesitamos eliminar la pobreza. De hecho, ese es uno de los principios dentro de la ONU, de que se elimine la pobreza, lo cual pues es difícil porque están asociados a objetivos y situaciones económicas. Y pues nuestra realidad no solamente es la económica. Sin embargo, cuando se busca cumplir con los objetivos económicos, podemos llegar a tener metas de crecimiento y de desarrollo y además de manera sostenida. También otro punto importante, además
de atender la cuestión de la pobreza, pues tenemos que asegurar el empleo. Entonces, pues por ahí tenemos que estar revisando también cuestiones quizás, cómo va el desempleo, para ver si va hacia la baja, porque en conjunto con los índices de pobreza, este, eso no, nos va a decir cómo vamos en sus metas económicas. También dentro de la economía podemos observar que empieza a crecer de manera fuerte, y eso va a implicar que en el crecimiento tal vez tengamos la necesidad de importar. Por lo tanto, las importaciones se van a incrementar también con rapidez. Crecimiento implica también necesidad de más recursos. Por eso decimos que el crecimiento va a implicar el aumento de las importaciones. Obviamente, van a aumentar las importaciones porque en el crecimiento eh, lo que buscamos, perdón, es producir, pero para ofrecerlo al, al mercado internacional. Y por lo consiguiente, por lograr un incremento en las exportaciones. Entonces, vamos a aumentar las exportaciones. Sin embargo, tenemos que, si queremos crecer, pero tenemos problemas de pagos, de balanza de pagos, pues vamos a tener un problema con nuestra economía, porque la balanza de pagos, si deseamos crecer, no nos va a ser posible porque requerimos tal vez de divisas para poder hacerlo. Ya dentro de la historia política, por ejemplo, de México, pues está el caso, uno de los casos más importantes en diferentes sentidos, pues fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Porque Carlos Salinas de Gortari fue uno de los primeros economistas que estuvo en el poder y que obviamente es una persona muy inteligente y que llevó a lugares importantes a nuestro país. Sin embargo, pues su perfil no consideraba algunos aspectos, como que hay más elementos que intervienen dentro de la economía, no solamente los económicos. Enseguida, pues decíamos que si teníamos un déficit de balanza de pagos, pues eso va a provocar que no podamos tener un crecimiento y ocurre un estrangulamiento dentro de la economía. Pues vamos a ver ahora lo que se refiere a un déficit en la balanza de pagos. O sea, tenemos problemas con nuestra balanza de pagos. Y si tenemos un déficit en la balanza de pagos, pues eso, por un lado, fue provocado por el crecimiento económico. Si tenemos poco crecimiento, tal vez vamos a tener pocas ofertas de divisas, que va a ser superada por la demanda de divisas, ¿verdad? Y aparte nos dice que puede haber choques externos. Choques externos como cuáles, bueno, pues pueden ser políticas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que dentro de nuestras economías, pues hay una fuerte deuda. Y esa deuda le quita libertad a países como México porque tiene que seguir políticas de quien le presta. Y si el Fondo Monetario Internacional le presta dinero a México, pues México está supeditado a que quizás tenga que seguir algunas reglas que le establezca el Fondo Monetario Internacional para su desarrollo. Pero sin embargo, ya que partimos de una situación de déficit de balanza de pagos, pues vamos a tener que generar políticas que permitan ajustar esa situación. O sea, no podemos vivir de manera permanente con un déficit de balanza de pagos. Entonces, se tienen que establecer políticas para poder restaurar esa situación. Sin embargo, esas políticas de ajuste
pues como en una casa, pues de repente a lo mejor dice, no, pues falta dinero en la casa. Si falta dinero en una casa, ¿qué se les ocurre que podría hacerse, muchachos? ¿Qué podría hacerse si en una casa falta dinero? Para tomarlo como ejemplo de la Que se economía. están repartiendo mal o sea, los ingresos, que estamos haciendo gastos que a lo mejor tal vez no sean necesarios. Que tal vez tenemos que revisar en qué estamos gastando, por ejemplo, ¿verdad? Y incluso hasta en aquellos aspectos que consideramos que son necesarios, porque lo primero es tratamos de eliminar todo lo que sea innecesario, que sean lujos, pero que realmente no son necesarios. Pero luego, a lo mejor llegamos a un punto en que, pues, esa situación de vivir solamente con lo necesario, pues a lo mejor no es suficiente. Si no es suficiente, entonces, tenemos que pasar a un segundo paso. ¿Qué podríamos hacer si ya tenemos solamente lo necesario? ¿Qué se les ocurre? Buscar más ingresos. Una sería buscar más ingresos, definitivamente. Pero mientras ocurre que tengamos menos ingresos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a suponer que, pues yo, nomás tengo ahorita ingresos de 1,000 pesos, pero realmente mis necesidades, de acuerdo a lo que tengo en este momento, son de 1,500. ¿Qué tengo que hacer? Como nos dice ahorita, pues Un préstamo. podría ser un préstamo, ¿ok? ¿Qué más? Pero luego el que que pide prestado seguido, ¿qué le dicen los demás? ¿Le prestan o no le prestan? No, Pues ya si, no. pues si usted va varias veces a que el pedir prestado llega un momento en que le dicen, no, pues ya no te puedo prestar, págame una buena parte o dame algo en garantía para que yo pueda prestarte. Pero a lo mejor no consigue tampoco préstamos. Entonces, no es tan fácil, aun cuando supongamos que sí se consigue el préstamo o que se tienen los ingresos, no es inmediato. Y si revisamos el caso de una casa, de un hogar, pues ustedes saben que hay necesidad de pagar, por ejemplo, servicios. Si alguien renta una casa, pues no importa la situación que usted tenga de ingresos, el de la renta le va a ir a cobrar. O vayamos a casos más extremos. Usted ya destinó a los gastos más importantes dinero para pagar, pero hay algo que no lo perdona. ¿Qué es lo que no lo perdona de todos los gastos? Que necesariamente, a ver cómo lo hace, La pero lo tiene comida. que pagar. La comida. Los servicios. Pues mire, si debe servicios y tiene hambre, ¿qué atiende primero? Pues habrá algunos que son Las, muy las necesidades primarias. necesidades primarias. Algunos serían muy disciplinados y dicen, no, pues no importa que me muera de hambre, pero pago los servicios para no tener, para poder dormir a gusto porque no tengo deudas. Pero la verdad es que dependiendo de la situación de cada quien, pues se va a encontrar que primero se va a alimentar. O sea, la comida es primero porque es una necesidad primaria, ¿verdad? En un país es exactamente lo mismo. Si llegamos a situaciones difíciles, pues hay que atender la comida. No sé si alguna vez yo les comenté, o si ustedes supieron algo, pero hubo un momento entre las economías, incluida México, que haciendo ese tipo de análisis, pues se dieron cuenta que había una necesidad de satisfacer la alimentación. Entonces metieron un programa que fue resultado de políticas internacionales a través de los desayunos escolares. Este, Porque no solamente se les daba alimento a los niños, ¿qué más se atendía con los desayunos escolares? ¿Qué otro objetivo aparte de alimentarlos con los desayunos escolares? Recaudar fondos. Pues no, los desayunos eran gratuitos. Hacer que los niños fueran a la escuela.
Que vayan a la escuela, porque sabemos que uno de los objetivos importantes es que el pueblo se eduque, puesto que si el pueblo recibe educación, puede pensar de nuevas alternativas de cómo resolver su situación. Pero cuando no tiene comida, no piensa en otra cosa, piensa en comer. Así como esa necesidad, habrá otras. Y dice, cuando llega ese momento, usted no piensa nada. Usted tiene que satisfacer esa necesidad. Entonces, los que hicieron la planeación, cuando descubrieron que podría ser una forma de cómo incentivar la educación, pues ofrecieron desayunos, pero no desayunos en general, fueron desayunos escolares. Yo no dudo que haya lugares donde igual se lucre con ese tipo de situaciones, porque siempre los hay, pero el propósito en general era que sus desayunos escolares atendieran que el pueblo estuviera alimentado, especialmente los niños, y que además fuera una motivación para que fueran a la escuela. Pero fue una manera de aplicar una política, pero donde la política pues atendía de una manera estratégica cómo resolver ese tipo de situaciones. Sin embargo, cuando estamos en situaciones de políticas de ajuste, que significa que tenemos que vivir con lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo lo tiene que distribuir de manera diferente, porque es la única opción que tiene. Pues significa que a lo mejor tenga una desaceleración. ¿A qué nos referimos? Bueno, imagínese que usted tiene un negocito personal de, ¿qué le gusta? Va a fabricar bancos, por dar un ejemplo. Y tiene el dinero para fabricar bancos. Y usted sabe que si usted dedica todo su dinero a fabricar bancos, usted los va a vender y tanto como usted le dedica para vender los bancos, pues va a tener más ingresos. Pero pues está en su casa, tiene el dinero para los bancos y resulta que tal vez pues tienen hambre sus hijos y algún niño a lo mejor necesita medicinas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Gasta todo en materia prima para sus bancos o qué es lo que haría? ¿Qué haría usted? ¿O dedica todos los bancos y se va más temprano? ¿Qué hace usted? Pues atiende primero lo más importante. Pues va a ver cómo le hace de decirle, bueno, pues mira, pues del dinero que traigo te doy una parte, a lo mejor no alcanza para todo lo que quisiéramos, pero pues a lo mejor le dice a la esposa, dice, pues ahí te dejo este dinero, trata de distribuirlo, ¿no? Y así ha habido incluso canciones en nuestra cultura mexicana, que ahí te dejo estos 2 pesos, no sé si usted recuerda esa canción, alguna vez la haya escuchado o mencionado. Dice, con 2 pesos pues, tenía que repartirlo para todo lo que necesitaba. Bueno, en el caso de una economía, pues es lo mismo. A lo mejor tiene menos dinero y pues va a ser una distribución distinta. Y obviamente el dinero que tenía pensado para crecer, para invertir en las empresas, en obras públicas, pues tiene que reducirlo. Y eso provocaría una desaceleración. Y pues por supuesto puede provocar también una recesión. Vamos a ver ahora, por último, a revisar, pues no por último, pero enseguida vamos a revisar los tipos de cuentas. Yo le mencionaba que había varias cuentas. Hace rato le dije que eran 4, no son 3, perdón. Esas 3 cuentas, una es la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas oficiales. Repetimos, la balanza de pago se forma por 3 cuentas. La cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas oficiales. Decimos que una transacción es contabilizada como crédito si conduce al recibo de un pago por parte de los extranjeros. Es decir, yo hago alguna transacción, un acuerdo, un convenio, y me va a provocar que del extranjero me llegue dinero. Entonces, esa transacción lo vamos a registrar como un crédito. Como resultado de las transacciones crédito, las divisas extranjeras van a poder entrar al país. Las transacciones crédito se registran en la balanza de pagos como ingresos. Esas transacciones aumentan la oferta de divisas y en el mercado cambiario.
Obviamente, si ya hicimos algún convenio y nos van a entrar ingresos del exterior, pues eso se van a convertir en divisas, ¿verdad? Y al tener más divisas, nuestra oferta disponible va a aumentar. Y que vamos a ponerlo dentro del mercado cambiario. Alternativamente, también podemos decir que las transacciones crédito aumentan la demanda de moneda nacional. Porque podemos decir que las transacciones crédito aumentan la demanda de moneda nacional, muchachos. ¿Por qué se les ocurre? Ya dijimos que obviamente va a aumentar la oferta. Pues, ¿cómo es que también aumentaría la demanda? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me da una aportación? Ya sabemos que si hay transacciones donde va a entrar dinero, la consecuencia inmediata es que va a, va a aumentar la oferta de dinero, de divisas. Pero decimos que también aumenta la demanda. ¿Por qué decimos eso? ¿Alguien que nos da una aportación de por qué se le ocurre que puedan aumentar la demanda de divisas? ¿No hay comentarios? Pues una causa es porque si queremos que entre dinero, que entren divisas del extranjero, ¿qué necesitamos? Pues muy probablemente tengamos que ofrecer servicios, tengamos que ofrecer producto, pero para poder aumentar la producción, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos insumos. Y tal vez algunos de los insumos que se requiere para el mercado internacional no los tenemos. O quizás si los tenemos, no nos permite mantener una, una situación de igualdad con lo que le ofrecen de acuerdo a los costos en otros países. Entonces tenemos que reducir nuestros costos. ¿Y cómo lo hacemos para reducir los costos? Tenemos dos maneras. ¿Cómo podemos reducir los costos nosotros? Pues podemos reducir los costos. De momento me vienen a la mente dos posibilidades. Una, pues podemos reducir los costos si reducimos la producción, pero eso no es posible. Otra opción, pues buscar nuevos proveedores. Y buscar nuevos proveedores, ¿qué implicaría? Pues que a lo mejor los proveedores no se encuentran en el país y hay que buscar los proveedores en el extranjero. Y ahí ya nos dice que vamos a demandar más divisas. Y ya me viene a la mente una tercera opción, pues que manejemos volúmenes de producción. Pero eso implica también que vamos a tener más demanda de insumos y que nos regresa también a la situación de que tenemos que buscar costos, insumos de costos, costos de insumos, perdón, más accesibles y que también tendrán que ser tal vez por características de calidad en el extranjero y eso también aumenta nuestra demanda de divisas. Ahora, ¿qué es la cuenta corriente? ¿Qué es la primera cuenta que manejamos ahí? Bueno, en la cuenta corriente vamos a incluir el comercio de bienes. La cuenta corriente va a ser lo que nos puede venir de manera natural a la mente como el comercio de bienes. Y eso le llamamos la balanza comercial. Entonces, un elemento de la balanza de pagos va a ser la balanza comercial. Donde tenemos el comercio de bienes y servicios y además vamos a contabilizar ahí mismo las transferencias que tengamos. Vamos a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la cuenta corriente. Y ahí les aparece también la definición de lo que sería una cuenta corriente. Incluye el comercio de bienes, servicios y transferencias unilaterales. Ahí vemos en el ejemplo para México en el 2011
En millones de dólares teníamos que la cuenta corriente, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, pues eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Una cuenta corriente implicaría que probablemente, pues nuestro comercio, más que exportar, era importar, ¿verdad? En la balanza comercial, ahí nos dice que está integrada por exportaciones, exportaciones. Ahí vemos que en principio las importaciones son mayores que las exportaciones. Tenemos exportaciones 349,676, pero de importaciones 350,843. Y obviamente ahí la balanza comercial pues es negativa, porque las importaciones son mayores que las exportaciones. En servicios pues estamos todavía peor, porque en ingresos teníamos únicamente 14,882, pero teníamos de gastos, de egresos, 29,930. Y que en saldo de balanza de servicios era un total de 15,048. 15,048, que junto con el balance negativo de la balanza comercial de 871, si lo juntamos con las transferencias, lo bueno es que tenemos transferencias positivas. ¿De qué pudieron haber sido las transferencias? Pues pudieron haber sido ¿de qué? ¿De qué se les ocurre? ¿Qué es lo más lógico? ¿De qué, por qué motivo fueron las transferencias que recibimos? De los clientes. De los clientes, podría ser de los clientes, pero los clientes lo vamos a registrar en exportaciones, porque ese es el dinero de bienes. Y los ingresos de servicios también son de clientes. Si no son los clientes, ¿quién podría darnos dinero? ¿Quién nos estaría dando dinero? Si usted tiene una situación económica Los Estados así, Unidos. podría ser de Estados Unidos, específicamente de los bancos. Yo no dudo que México tiene un historial de solicitar créditos. Comenzó con Inglaterra, pidiéndole a los bancos de Inglaterra. Después le siguieron España, perdón, Estados Unidos. También tenemos préstamos de España, de Francia. Entonces, de manera organizada, tal vez hayan habido algunas recomendaciones por parte del Fondo Monetario Internacional y pues sirviendo como aval, se llegaron las transferencias de 22,902. Pues fue una manera de reducir nuestro problema de balanza de pagos, pero aún así la cuenta corriente quedó registrada como 8,780. Entonces, pues no fue muy buena situación, pero pues bueno, pudimos haber tenido el problema de juntar todo lo que teníamos en contra de deuda, ¿verdad? Por diferentes motivos, pero que de lo único que se logró fue reducir. Como datos interesantes podemos mencionar, pues obviamente ahí podemos decir que la cuenta corriente es deficitaria, ¿verdad? Porque nos salió con saldo negativo. Pero el asunto es que aun cuando ahí en la información dice que fue en el 2011, ¿creen que haya sido el único año que hubo problemas con la balanza de pagos? ¿Creen que haya sido el único año? Pues definitivamente no. O sea, no. Ya teníamos un historial, como yo les decía, de deuda, y eso fue el registro del 2011. Pero si nos vamos hasta el tiempo de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, de Madero, ya habían comenzado las deudas. Entonces, lo único que hemos hecho en gran parte es aumentar la deuda, que se ha tenido momentos importantes cuando posteriormente se manejó el petróleo,
que ayudó a resolver este tipo de situación. Sin embargo, ustedes saben que en la deuda no solamente se paga deuda, también se pagan intereses. Entonces la deuda crece tanto que ha llegado a momentos en que es prácticamente insostenible manejar nuestra balanza de pagos. Y bueno, pues entonces decimos que nuestra situación ahí es principalmente, le agregamos un problema adicional, que es la cuestión de la deuda externa. O sea, tenemos tantos préstamos que la deuda externa ha crecido muchísimo. Ha habido momentos en que se ha podido pagar grandes cantidades, cantidades que son ahora ya inimaginables, pero pues la deuda así que tenemos también es muy grande. En este 2011, el déficit de la cuenta corriente de México constituía el 0.8% del PIB. O sea, afortunadamente, si vemos es un porcentaje pequeño. Las exportaciones cubrían el 30% del PIB, pero teníamos un déficit en balanza comercial, un déficit en la balanza de servicios y un superávit en las transferencias. Dentro de las exportaciones mexicanas se destacaban ya las exportaciones petroleras, que eran el 16% en ese momento. Las manufacturas, como han sido importantes en casi todo el tiempo, eran el 80%, pero de ese 80% también hablamos de que había muchas maquiladoras que contribuían a lo que eran las exportaciones. ¿Pero de qué creen que eran las maquiladoras? Principalmente en ese tiempo. ¿De qué han sido las maquiladoras? ¿Alguien sabe de qué han sido las maquiladoras principalmente? Bueno, les comento un sector importante dentro de las maquiladoras es la cuestión textil. La cuestión textil ha sido una de las actividades o giros principales de las maquiladoras. Ya actualmente tenemos maquiladoras, ensambladoras de diferentes tipos de productos de manufacturados, porque en ocasiones, pues buscando la mano de obra barata, pues llegaban empresas para ensamblar sus productos aquí en México. Y una gran parte de maquiladoras con productos que van hacia la exportación, pero que son de maquiladoras de exportación, son en la frontera norte de México. Entonces encontramos que especialmente en las ciudades de Tamaulipas, que son las que tenemos con más posibilidades de tener empresa manufacturera y maquiladoras, pues son de otro tipo de productos que ya no son textiles. Las maquiladoras textiles en un principio donde comenzaron fue pues obviamente en el Distrito Federal. Dentro de las importaciones pues tenemos que era un 75% de bienes intermedios, un 10% de bienes de capital. ¿Alguien sabe qué son los bienes de capital? Bueno, les comento, los bienes de capital se refiere a comprar bienes, productos que nos sirven